el día de mi boda, apenas pisé la casa de mis suegros, mi cuñada me exigió arrodillarme y ladrar como un perro. Mi suegra dijo, es la tradición para las nuevas nueras. Mi marido guardó silencio 3 segundos, se quitó el traje y dijo, nos vamos, mamá. Arréglate sola. Y sí, así empezó todo. Me llamo Valeria, tengo 29 años, y si te soy honesta, esa mañana yo creía que mi mayor preocupación iba a ser no tropezarme con el vestido, que el maquillaje no se me corriera y que la gente no hiciera chistes de, ya te amarraron. Horas antes nos habíamos casado por el civil. Nada exagerado. Algo íntimo, bonito, sencillo. Un juez serio, 2 testigos, un par de amigos cercanos, mi mamá con los ojos llenos de lágrimas y yo tratando de no llorar para que no se me deshicieran las pestañas. Iván, mi esposo, me tomó la mano en el momento en que firmé y me apretó los dedos con esa seguridad suya que siempre me había calmado. Ya estás conmigo, me susurró. Ya nadie te mueve de aquí. Yo me reí, nerviosa, porque sonaba romántico, y porque yo no tenía idea de lo literal que se iba a volver esa frase. Cuando salimos del registro, el cielo estaba claro. Había un sol tibio, de esos que te acarician la cara. Yo me sentía ligera, como si la vida por fin me hubiera dado un respiro. Esto estaba pasando, mi boda, mi nueva etapa, pero luego vino el detalle que Iván había evitado mencionar con demasiada claridad. Esa misma tarde íbamos a ir a la casa de su mamá. No más para presentarte, bien, mi amor, dijo, como quien dice, pasamos por pan. Una comidita rápida, un brindis, y nos vamos. Yo ya había escuchado historias de suegras difíciles, claro. ¿Quién no? Pero Iván siempre decía que su mamá era, de carácter fuerte, como si eso lo justificara todo. Y su hermana, según él, era, muy intensa, pero buena gente. Yo lo miré con una ceja levantada. Ajá. Intensa, ¿cómo qué? Él se rió y me besó la frente. Confía en mí. Si algo se pone raro, nos vamos. Y yo, tonta, le creí sin imaginar qué tan raro podía ponerse. La casa de su familia estaba en una zona elegante, de esas donde las banquetas parecen recién lavadas y los árboles están recortados como si alguien les pasara regla. Una calle silenciosa, con portones altos, cámaras en las esquinas, y un aire, no sé cómo explicarlo, como de museo. Como si la vida real no entrara ahí. El coche se detuvo frente a un portón negro enorme. Iván apagó el motor, respiró hondo y me apretó la mano. Tranquila, vale. Todo va a estar bien. Su voz sonaba firme, pero sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Yo intenté sonreír. ¿Nervioso? No. Bueno, sí. Poquito. Hizo una mueca. Es que mi mamá puede ser, ya sabes. ¿De carácter fuerte? Exacto. Antes de que yo pudiera decir algo más, el portón se abrió lentamente con un zumbido mecánico, como si la casa misma nos estuviera tragando. Entramos a un patio enorme. Había una fuente, luces empotradas, y una puerta principal tan alta que me hizo sentir chiquita. Iván bajó primero, rodeó el coche y me abrió la puerta con una cortesía hermosa. Me dio gusto, hasta que vi a Teresa, su mamá, aparecer en el marco de la entrada. Teresa Arriaga. Así se llamaba. Así se llamaba la mujer que, en menos de una hora, iba a intentar quebrarme. Era una señora elegante, impecable, con el cabello recogido sin un solo pelo fuera de lugar. Vestida de negro, aunque era de día. La boca pintada de un rojo exacto. Y la mirada, esa mirada que te revisa como si fueras mercancía. A su lado, con una sonrisa que no era sonrisa, estaba Berenice, la hermana de Iván. Un vestido ajustado, tacones, uñas perfectas, y ojos fríos, como si estuviera disfrutando un secreto. Mira nada más, dijo Berenice, con esa dulzura falsa que te da escalofrío. La novia. Iván me tomó de la cintura, con un gesto protector. Mamá. Bere. Ella es Valeria. Teresa no me abrazó. No me dio la mano. No dijo, bienvenida. Solo me miró de arriba abajo, como si estuviera calculando cuánto valía mi vestido y cuántas faltas tenía yo en la cara. Pasen, ordenó, sin emoción. El vestíbulo era enorme. Silencioso. Olía a flores sin perfume y a muebles caros. Todo estaba tan limpio que parecía que nadie vivía ahí, como si fuera escenario.
Yo avancé con una sonrisa educada. Mucho gusto, señora Teresa. Gracias por recibirnos. Teresa inclinó apenas la cabeza. Eso fue todo. Berenice se acercó, y su sonrisa se estiró un poquito más. Ay, vale, ¿te puedo decir vale? Sin esperar respuesta. ¡Qué emoción! Ahora sí, ya eres de la familia. La forma en que lo dijo no sonó a bienvenida. Sonó a advertencia. Yo miré a Iván, buscando esa complicidad de, tranquila. Él me devolvió una mirada como de, aguanta tantito. Teresa caminó hacia el interior, y nos hizo seña de seguirla. Antes de sentarnos, hay algo que se debe hacer, dijo. Iván frunció el ceño. ¿Qué cosa, mamá? Teresa ni lo volteó a ver. Una tradición. Una costumbre. Algo que se hace desde hace generaciones con las nuevas esposas. Mi estómago se apretó. ¿Tradición? Repetí, intentando sonar tranquila. Berenice soltó una risita. Sí, algo sencillo. Para que entiendas tu lugar. Esa frase me pegó como cachetada, pero respiré. No exageres, me dije. A lo mejor es un brindis raro, un juramento tonto, una broma pesada. Pero entonces Teresa se detuvo en medio del vestíbulo, justo donde el piso de mármol brillaba como espejo. Aquí, dijo, señalando el centro. Justo aquí. Y yo sentí, por primera vez, que esa casa no era casa. Era trampa. A ver, mamá, ¿de qué estás hablando? Iván intentó reír, como para romper la tensión. No empieces. Teresa se giró al fin, y lo miró como si él fuera un niño malcriado. No es para ti, Iván. Es para ella. Y luego clavó sus ojos en mí. Valeria, en esta familia se honra la lealtad. Se honra la humildad. La mujer que entra a esta casa debe demostrar respeto. Yo sentí calor en la nuca, como si me estuvieran empujando hacia una esquina. Señora, yo respeto mucho, empecé. Berenice dio un paso al frente. Su voz sonó dulce, pero sus palabras fueron veneno. Es fácil, vale. Te arrodillas ahí, y ladras. Como un perro fiel. 3 veces. Así se hace. Así lo hicieron todas. El silencio me aplastó. No era una broma. No había risas. No había, caíste. Había expectativa. Me zumbaban los oídos. Yo miré a Teresa. Luego a Berenice. Luego a Iván. Buscando una señal, un guiño, algo, lo que fuera que me dijera, esto es una locura. Iván estaba pálido. Teresa cruzó los brazos. Vamos. No exageres. Es una tradición para las nuevas nueras. Yo tragué saliva. Mis labios se movieron solos. No. La palabra salió antes de que yo la pensara. Berenice abrió los ojos, fingiendo sorpresa. ¿Perdón? No lo voy a hacer, dije, ahora más firme. Eso es humillante. Teresa ni siquiera se alteró. Su calma fue peor. Entonces no eres bienvenida. Berenice soltó un bufido. Ay, por favor. Ahora resulta que eres, muy digna. Muy fina. ¿Te crees mejor que nosotras? No me creo mejor que nadie, respondí, con la voz temblándome de coraje. Pero yo no soy un animal. Berenice me apuntó con un dedo. Intrusa. Escupió. Eso eres. Una intrusa que quiere venir a mandar. Esa palabra cortó el aire. Iván se enderezó como si lo hubieran golpeado. Berenice, ya. Basta. Teresa habló sin subir el tono, pero con una frialdad que helaba. Hijo, tú no te metas. Esto es entre mujeres. Iván respiró hondo. Lo vi pelear por dentro. Lo vi. Como si en su cabeza se estuvieran dando de golpes 2 voces, mi familia, y mi esposa. Mi mamá, y mi vida. Mamá, esto es una grosería, dijo al fin. Esto es una vileza. Teresa lo miró con desdén. La sumisión es la base del respeto, Iván. Y si tu esposa no entiende eso, entonces tú sí entiendes tu deber. Esta es tu casa.
Tu sangre. Tu apellido. Yo sentí que me faltaba el aire. Teresa estaba apostando. Estaba intentando obligarlo a elegir. Valeria puede irse, continuó Teresa. Tú te quedas. Mi corazón dio un brinco enfermo. No por miedo a quedarme sola, sino por el golpe de realidad. Para ella yo no era persona. Era prueba. Iván volteó a verme. Sus ojos estaban llenos de algo que me dolió, vergüenza y rabia. Iván, susurré. Vámonos. Y él se quedó quieto. 3 segundos. Te juro que fueron 3 segundos, pero se sintieron como 3 años. Yo lo vi respirar. Lo vi apretar la mandíbula. Lo vi decidir. Con una calma extraña, Iván se llevó las manos a la chaqueta del traje. Desabrochó los botones. Se la quitó lentamente, como si ese gesto fuera un sello. La dobló con cuidado. La dejó sobre una silla antigua. Y entonces levantó la mirada hacia su mamá. Madre, nos vamos. Teresa parpadeó, lenta, como si no hubiera entendido. ¿Qué dijiste? Iván habló más claro. Más firme. Lo que le estás pidiendo a mi esposa es una humillación. Y quien humilla a mi esposa, me humilla a mí. Berenice dio un paso, indignada. Iván. No seas ridículo. Cállate, dijo él, sin gritar. Y ese, cállate, sonó como un portazo. Teresa apretó los labios. Si sales por esa puerta, no vuelves a entrar. Iván ni se inmutó. Entonces será la última vez que la cruzo. Y remató, mirándola directo. Nos vamos, mamá. Arréglate sola. Me extendió la mano. Yo la tomé. Y no miré atrás. Afuera el aire se sintió distinto. Libre. Como si me hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo, como si me acabaran de poner otro más grande, el miedo de lo que venía. Iván me abrió la puerta del coche. No digas nada, me pidió, con la voz baja. Solo súbete. Yo obedecí. El motor arrancó, y la casa se quedó atrás, grande, fría, perfecta, como un monstruo que finge ser bonito. Mientras salíamos, volteé por instinto. En una ventana del segundo piso vi una silueta. Teresa. Nos miraba. No era un adiós. Era una promesa. El coche avanzó por la ciudad y las calles pasaban como si fueran de otro mundo. Yo tenía las manos heladas, aunque hacía calor. Iván manejaba con los ojos fijos al frente, la cara dura, como si estuviera conteniendo un temblor. ¿A dónde vamos? Pregunté al fin. Su respuesta fue inmediata. A la Ciudad de México. Yo lo miré, sorprendida. ¿A la Ciudad de México? Tengo un departamento allá, dijo, y su voz se rompió tantito. Lo renté hace meses. Yo sentí un hueco en el estómago. ¿Hace meses? Iván tragó saliva. Por si acaso. La frase me cayó como balde de agua helada. ¿Tú sabías que algo así podía pasar? No lo del ritual, aclaró, rápido. Eso fue nuevo. Eso fue, enfermo. Pero sí sabía que mi mamá iba a intentar romperte, o rompernos. Siempre lo hace. Controla, humilla, prueba límites. Es su forma de respirar. Me quedé callada, tratando de encajar la idea. Mi esposo, el hombre que yo amaba, el que parecía tan seguro, llevaba meses preparándose para escapar de su propia familia. Iván, ¿qué demonios pasa en tu casa? Susurré. Él tardó en responder, como si hablarlo le doliera. Todo viene de mi abuelo, don Ezequiel Arriaga, dijo. El que hizo la fortuna. Ese hombre no era solo duro en los negocios. En la casa era un tirano. El nombre me sonó pesado. Viejo. Como de película. Iván siguió. Mi abuelo creía que las mujeres que entraban a la familia eran material, que había que moldear. Que la dignidad era un lujo. Que el amor era debilidad. Y mi mamá lo admiraba. Un escalofrío me recorrió. ¿Y tu papá? Iván apretó el volante. Mi papá era un fantasma. Un hombre que se rindió. Murió cuando yo tenía 19 años.
Hizo una pausa, tragando. En esa casa, la gente se rinde o aprende a convertirse en monstruo para sobrevivir. Yo lo miré, intentando entenderlo. ¿Y tú? Iván soltó una risa sin alegría. Yo aprendí a aparentar. A callar. A obedecer cuando convenía y a resistir por dentro. Hasta que te conocí. Me volteó a ver solo un segundo, pero en esa mirada había algo sincero, vulnerable. Cuando supe que quería casarme contigo, supe también que tenía dos opciones, o te convertías en otra víctima, o yo rompía la cadena. Guardó silencio y agregó. Hoy la rompí. El coche siguió avanzando. Yo miraba por la ventana. A ratos me ardían los ojos, pero no lloré. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí se estaba endureciendo. Esto pasó. Yo llegué a esa casa creyendo que iba a cenar, pero luego me pidieron ladrar, pero luego mi esposo eligió, me tomó de la mano y nos fuimos, pero luego entendí que esa familia no iba a dejarnos en paz. Y yo todavía no sabía cuánto. Llegamos al departamento en la Ciudad de México ya de noche. Era un lugar discreto, en un edificio normal, sin lujos exagerados, pero bonito. Luz cálida. Silencio. Ese tipo de silencio que te hace sentir que por fin puedes respirar. Apenas entramos, yo me dejé caer en un sillón. El vestido me pesaba. La cabeza me daba vueltas. Iván dejó las llaves en la mesa y se quedó parado, viéndome, como si no supiera si abrazarme o pedir perdón o derrumbarse. Al final se sentó junto a mí y me rodeó con los brazos. Lo siento, murmuró, con la voz quebrada. Lo siento por haberte llevado ahí. Yo cerré los ojos y respiré su olor. Tú me sacaste, le dije. Eso es lo único que importa. En ese momento vibró mi celular. Un mensaje de número desconocido. Lo abrí, y se me heló la sangre. La huida tiene precio, cuñadita. Los perros callejeros siempre regresan. Disfruta tu luna de miel. No durará. Ve. Berenice. Iván leyó el mensaje y su cara cambió. Ya no era el esposo amoroso. Era un hombre listo para pelear. Bloquéala, ordenó. Es lo que quiere, asustarte. ¿Y si no es puro show? Pregunté, con el corazón en la garganta. Iván me sostuvo la mirada. Por eso estamos aquí. Nadie sabe de este lugar. Yo asentí, pero una sensación rara no se iba. Como si esa casa se hubiera quedado pegada a mi piel. Fui al baño a cambiarme. Me quité los aretes, el velo, el maquillaje. En el espejo me vi diferente, la misma cara, pero ojos más serios. Al regresar, mis dedos tocaron el broche que traía en el hombro del vestido. Un broche que Teresa me había regalado días antes. Para la nueva esposa, había dicho, con esa sonrisa fría. Era una pieza de plata con una piedra azul, bonita, pero ahora, al recordarla, me dio asco. Me lo voy a quitar, dije, más para mí que para Iván. Lo desabroché, y noté algo raro, pesaba diferente, como si tuviera algo dentro. Lo miré con atención. La parte trasera tenía una línea muy finita, casi invisible. Mi uña presionó en el borde. Clic. Una tapita se abrió. Y adentro, había un circuito diminuto, una batería pequeña. Me quedé congelada. Yo no soy ingeniera, pero no se necesita ser experta para reconocer lo obvio cuando lo tienes en la mano. Iván, dije, con la voz hueca. Él volteó. Y cuando vio el broche abierto, se le fue el color. No, susurró, arrebatándomelo con cuidado. No, no, no. Lo examinó más de cerca. Es un micrófono. Un transmisor. Se me cerró el pecho. ¿Me estaban escuchando? Iván apretó los dientes con una rabia que daba miedo. Nos escuchó todo. Semanas. Conversaciones. Planes. Chistes. Todo. Me dieron ganas de vomitar. La invasión era tan íntima, que dolía como golpe. Iván agarró el broche y lo aventó a la mesa como si quemara. Esto cambia todo, dijo, caminando de un lado a otro. No es mala suegra. Es guerra. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté, temblando. Iván se detuvo frente a mí.
Sus ojos estaban duros, pero su voz fue clara. Vamos a jugar con nuestras reglas. Hizo una pausa y enumeró, como si ya lo tuviera pensado desde siempre. Primero, mañana compramos equipo para revisar el departamento. Segundo, tiramos cualquier otro aparato que encontremos. Tercero, vamos a devolverle su regalo a mi mamá y vamos a descubrir qué más esconden. Yo lo miré. ¿Y si nos hacen algo? Iván se agachó y me tomó las manos. No te voy a dejar sola, ¿vale? Te lo juro. Pero necesito que entiendas algo, su voz bajó. En esa familia, cuando te sales del guión, te castigan. Yo asentí. Y sentí, por primera vez, que mi boda no había sido el inicio de una luna de miel, sino el inicio de una guerra. Parte 5, la llamada. A la mañana siguiente, el departamento ya no se sentía seguro. Aunque la luz entraba bonito por la ventana, aunque el café olía rico, aunque afuera la ciudad seguía igual, yo sentía que alguien nos estaba mirando desde algún rincón. Iván no dejó que yo me moviera sola ni un minuto. Revisó el marco de la puerta. La lámpara. La sala. La cocina. Hasta el jarrón decorativo de la entrada. Y cuando sacó un segundo dispositivo, pequeñito, escondido en una rendija, yo me tuve que sentar. ¿También aquí? Murmuré. No sé cuándo lo pusieron, dijo Iván. Pero lo pusieron. Me sentí tonta, vulnerable, como si me hubieran robado algo que no se puede recuperar. Entonces sonó el teléfono de Iván. Número desconocido. Él contestó en altavoz. ¿Bueno? Una voz masculina, pulcra, de esas que parecen planchadas, habló del otro lado. Señor Arriaga. Habla el licenciado Mauricio Ledesma, abogado de la familia. Lamento llamar en circunstancias tan particulares. Iván se tensó. ¿Qué quiere, licenciado? Se ha convocado una reunión familiar urgente a petición de la señora Teresa Arriaga, dijo el abogado. Es en relación con el testamento de su abuelo, don Ezequiel. Su matrimonio activa ciertas cláusulas. Su presencia, y la de su esposa, son altamente recomendables. Yo sentí un golpe en el estómago. Iván apretó la mandíbula. Después de lo de ayer, ¿de verdad creen que vamos a ir? La voz del abogado no cambió. Precisamente por lo de ayer. Hay asuntos legales delicados. Si no asiste, podría perder derechos importantes. Le sugiero no subestimar la situación. Iván me miró. Yo lo miré. Y sin decir nada, los dos entendimos lo mismo. Esto no se iba a acabar. El abogado concluyó. La reunión es hoy, a las 6 de la tarde. En la casa familiar. Espero verlos, señor Arriaga. Colgó. El silencio se quedó flotando en la sala. Yo respiré hondo. ¿Vamos a regresar? Pregunté. Iván no contestó de inmediato. Se acercó, tomó mi cara con las dos manos y me habló despacio, como si quisiera tatuarme sus palabras. Vamos a ir, pero esta vez, no vamos a ir a pedir permiso. Vamos a ir a entender qué juego están jugando, y a romperles el tablero. Yo asentí, con un nudo en la garganta. Porque si algo me había quedado claro, era esto. El día de mi boda me pidieron ladrar. Pero yo no iba a ladrar. Yo iba a morder. Esa tarde, mientras me peinaba frente al espejo, me di cuenta de algo. Yo ya no era la Valeria que salió del registro civil riéndose. Seguía con el mismo anillo, el mismo cansancio, la misma cara, pero por dentro, algo se había quebrado y, a la vez, algo se había endurecido. Iván no me quitaba la vista de encima. Traía el celular en la mano, como si esperara otro mensaje, otro golpe, otra trampa. Me pidió que me pusiera ropa cómoda, nada de vestido, nada de tacón, nada que me estorbara si teníamos que salir corriendo. ¿Así de grave? Pregunté, intentando sonar ligera. Iván ni sonrió. En mi casa, lo grave empieza como un chiste. Tomamos el coche y regresamos. El camino se me hizo eterno. En el asiento, yo apretaba el broche con el micrófono dentro, guardado en una bolsita, como evidencia de una traición que todavía no terminaba de dimensionar. Llegamos a la casa y, otra vez, el portón negro, las cámaras, el silencio. Pero ahora yo ya sabía que no era elegancia.
Era control. La puerta se abrió antes de tocar. Teresa nos esperaba como si nada hubiera pasado. Vestida impecable, sonrisa suave, ojos fríos. A su lado, Berenice con una cara de «yo ya gané». Y detrás, en el umbral del pasillo, el licenciado Mauricio Ledesma, el abogado. Traje gris, reloj caro, voz de noticiero. Iván. Valeria, dijo Teresa, con un tono casi dulce. Me alegra que hayan venido. Tenemos que aclarar el malentendido. ¿Malentendido? Yo apreté la mandíbula. Iván no entró del todo. Se quedó en el marco, como quien no quiere que la puerta se cierre. ¿Qué quieren, mamá? Teresa suspiró como si fuera víctima. Lo de ayer fue un exceso de tu hermana. Ya sabes cómo se pone. Se dejó llevar por la tradición. Yo debí frenar la situación. Berenice abrió la boca, indignada. Mamá. Teresa levantó la mano, sin mirarla. Cállate, Berenice. Yo me quedé helada. Teresa nunca le había hablado así en mi presencia. Y entendí, estaba actuando. Mauricio carraspeó y dio un paso al frente. Si me permiten. Esto no es una cena familiar. Es un asunto legal. Don Eusebio Arriaga dejó un testamento con cláusulas muy específicas. Y el matrimonio del señor Iván activa una de ellas. Iván se tensó. Dilo ya, Mauricio. El abogado abrió una carpeta de piel y, con una calma irritante, comenzó a leer. En el momento en que mi heredero varón contraiga matrimonio, la administración de los bienes principales quedará sujeta a la comprobación de lealtad y capacidad de su cónyuge, bajo una prueba de restitución patrimonial. Yo fruncí el ceño. ¿Prueba de qué? Mauricio me miró como si yo fuera una nota al pie. Una búsqueda. Teresa se acomodó en el sillón como si estuviera viendo su serie favorita. Tu abuelo tenía una pieza muy importante, dijo Iván, más para mí que para ellos. Siempre hablaban de ella, pero era puro mito. Mauricio asintió. Se trata de un objeto de valor histórico y sentimental para la familia, la Fuente Azul de Talavera, una pieza antigua, heredada desde hace generaciones. Desapareció hace décadas. Según el testamento, quien la localice y la devuelva a la casa familiar dentro de un plazo de 3 meses, valida su lugar dentro del linaje y accede, junto con su cónyuge, a la herencia principal. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y si no la encontramos? Teresa sonrió apenas. Entonces la herencia se redistribuye a través de fideicomisos y consejos, hizo una pausa, que casualmente yo presido. Ahí estaba. Esto pasó, intentaron humillarme. Pero luego esto, ahora intentaban controlarnos con dinero. Iván apretó los dientes. ¿Y por qué demonios está todo puesto sobre Valeria? Mauricio ni titubeó. Porque así lo dejó su abuelo. La mujer que entra a la casa debe demostrarlo. Palabras textuales. Berenice chasqueó la lengua. ¿Ves? No era humillación. Era prueba. Si no aguantas, no perteneces. Yo la miré fijo. Una cosa es buscar una pieza. Otra es pedirle a una mujer que ladre. Teresa se inclinó hacia mí, suave, venenosa. Ay, Valeria, tú no entiendes. Aquí el respeto se gana. Y si no te interesa la herencia, quédate tranquila. Iván puede quedarse y tú puedes irte. Iván dio un paso al frente, con la voz baja y peligrosa. No vuelvas a decir eso. El aire se tensó. Mauricio pasó a otra hoja. Hay otro punto. La búsqueda inicia hoy. Y cualquier intento de obstrucción se considera renuncia. Yo respiré hondo. Bien. ¿Qué pistas hay? Berenice sonrió, como si me hubiera esperado. ¿Ya ves? Tan digna, y al final si quieres jugar. Teresa hizo una seña y Berenice apareció con una bandeja de plata, 2 copas con una bebida ámbar. Brindemos por el inicio, dijo Berenice. Por la nueva familia. Yo vi las copas. Y algo, una cosita mínima, me saltó. Berenice sostenía su copa como si fuera oro. La apretaba. La cuidaba demasiado. Iván me miró de reojo, desconfiado. Teresa observaba inmóvil. Mauricio fingía leer.
Yo tomé la copa que me ofrecían, pero no bebí. ¿Sabes qué, Berenice? Dije con una sonrisa educada. A estas horas me cae pesado. ¿No tienes agua? Berenice frunció la boca. Es un brindis. Es solo un sorbo. Iván extendió la mano. Dámela. Yo sí quiero. Berenice retrocedió medio paso, casi sin darse cuenta. Y con ese microgesto, lo supe. Mi voz salió tranquila. Mejor, brindemos con la tuya. Y antes de que reaccionara, intercambié las copas. Berenice se quedó pálida. Teresa se irguió. Valeria, murmuró Teresa. Yo bebí un sorbito. Nada. Berenice se llevó la otra copa a los labios con rabia, como para fingir que no pasaba nada. Y a los pocos segundos, se le fue la mirada. Parpadeó rápido. Se agarró el borde del sillón. ¿Qué? Balbuceó. Teresa se levantó en seco. Berenice. Berenice intentó hablar, pero la lengua se le enredó. Se desplomó sentada, mareada, respirando agitado. Yo dejé mi copa sobre la mesa. La voz me salió como un hielo. Parece que algo le cayó mal a tu hija, Teresa. Teresa me miró con odio puro, sin máscara. Mauricio cerró la carpeta lentamente. Iván me jaló suave del brazo. Vámonos. Ahorita. Teresa habló como una sentencia. 3 meses, Valeria. 3 meses. Y recuerda, en esta casa, los que juegan pagan. Salimos sin correr, pero con el corazón golpeándonos el pecho. En el coche, Iván me miró. ¿Cómo lo supiste? Ella cuidó su copa. Como si supiera que la mía estaba cargada. Me tembló la voz. Iván, nos quieren fuera, pero primero nos quieren quebrar. Iván arrancó. Pues no. Y supe que el juego apenas empezaba. Esa noche, el departamento volvió a convertirse en cuartel. Iván sacó una libreta vieja, de esas donde guardaba cosas familiares que nunca me había enseñado. Recortes, fotos antiguas, anotaciones. Y ahí estaba, como un fantasma, una fotografía borrosa de una fuente azul, con flores pintadas. La fuente azul de Talavera, murmuró. Mi abuelo la presumía como si fuera un trofeo. Decía que era el corazón de la casa. Yo me acerqué. ¿Y por qué desapareció? Iván respiró hondo. Porque mi familia no solo colecciona antigüedades, colecciona secretos. Me contó que la desaparición coincidió con una pelea enorme entre su abuelo y su hermano menor, Anselmo Arriaga. Un hombre del que casi nadie hablaba. En esta familia, cuando alguien estorba, lo borran, dijo Iván. Y Anselmo estorbó. ¿Qué le pasó? Se fue. Según ellos, se perdió. Pero yo recuerdo haberlo visto una vez de niño, y mi mamá me jaló del brazo como si hubiera visto al diablo. Eso me dio escalofrío. Iván abrió el teléfono, buscó viejos correos, contactos. Había un nombre repetido en algunos mensajes familiares, don Jacinto, un anticuario al que Teresa consultaba todo lo valioso. Si alguien sabe de esa fuente, dije, es alguien del mundo de antigüedades. Iván asintió, pero su cara se ensombreció. El problema es que mi mamá compra silencio. Y mi hermana compra miedo. En ese momento, mi celular vibró. Otro número desconocido. Video adjunto. Lo abrí. Era Berenice, grabándose a sí misma con una sonrisa torcida, todavía pálida, pero llena de odio. Bonito truco, Valeria, decía. Pero acuérdate, tú eres la que tiene el tiempo en contra. Si no encuentras la fuente, adiós herencia, adiós marido, adiós todo. Y un consejo, no te confíes, porque ya te estamos escuchando otra vez. El video terminó. Yo sentí que la sangre se me iba a los pies. Iván tomó mi celular. Eso es bluff. No, susurré. Lo dijo muy segura. Iván revisó la sala otra vez, como loco. Revisó enchufes, lámparas, rejillas. Y entonces lo encontramos. Un detalle mínimo, un cuadrito decorativo que yo no recordaba haber puesto ahí. Iván lo levantó, y detrás, pegado con cinta, había un dispositivo pequeño. Se metieron, dijo,
con la voz rota de rabia. Se metieron aquí. Me temblaron las manos. ¿Cómo? Iván se quedó pensando, mirando el piso, como si acomodara algo en su cabeza. Y entonces lo dijo. El coche. Mi corazón dio un salto. ¿Qué? El coche, lo trajimos desde allá. Puede tener rastreador. Puede tener micrófono. Por eso supieron. Por eso el abogado llamó. Por eso todo. Me miró. Vale, nos tienen marcados. Y ahí, con esa certeza, me cayó una realidad horrible. Esto pasa, escapamos. Pero luego esto, ellos nos siguieron. Y luego esto, no solo quieren humillarnos, quieren encerrarnos en su juego. Iván agarró las llaves del coche. Ahorita mismo lo revisamos. Bajamos al estacionamiento, con el corazón acelerado. Iván abrió la cajuela. Revisó la llanta de refacción, las tapas, debajo de los asientos. Y lo encontró en el lugar más frío y más lógico, pegado cerca del chasis, un aparatito negro. Aquí está, dijo, arrancándolo. Nos rastrearon como si fuéramos mercancía. Yo cerré los ojos. ¿Y ahora? Iván se enderezó. Ahora vamos por la fuente. ¿Cómo? Con una ventaja, me miró fijo. Si ellos creen que nos tienen ubicados, vamos a desaparecer de verdad. A la mañana siguiente, dejamos el coche y nos movimos en taxi, cambiando rutas, sin publicar nada, sin avisarle a nadie. Iván compró un teléfono desechable y, desde ahí, llamó al único nombre que tenía, don Jacinto Soria, anticuario. La llamada fue rara, llena de pausas. ¿Quién habla? Preguntó una voz vieja, desconfiada. Iván Arriaga. Del otro lado, silencio. No llamabas desde que eras muchacho. Iván tragó saliva. Necesito información sobre la fuente azul de Talavera. Otra pausa. Esa pieza no se menciona por teléfono. Iván apretó la mandíbula. Entonces dígame dónde. Don Jacinto suspiró, como si se rindiera. Puebla. Barrio Viejo. Taller, la Alfarería de la Cruz. Hoy, a las 7 de la noche. Y ven solo con tu esposa. Si veo un guardaespaldas, me voy. Colgó. Yo miré a Iván. ¿Confiamos? No, dijo. Pero necesitamos una pista. Viajamos ese mismo día. El camino se me hizo pesado, no por la distancia, sino por la ansiedad. Yo no dejaba de pensar, ¿y si esto es trampa? ¿Y si nos están siguiendo? ¿Y si todo está amarrado desde antes? Llegamos a Puebla cuando el cielo ya estaba oscuro y el aire olía a comida callejera, a humedad y a historia. El taller estaba en una calle estrecha, con una cortina de metal medio caída. Tocamos. Nos abrieron. Don Jacinto era un hombre delgado, con manos manchadas de barro y ojos demasiado vivos para su edad. Nos dejó pasar sin saludar. Cierren, ordenó. Y no prendan luces. Así está bien. La penumbra del taller tenía algo, seguro y peligroso al mismo tiempo. Don Jacinto sacó una cajita de madera y la puso sobre la mesa. Dentro había un pedacito de cerámica azul, con un diseño floral. Esto es de la fuente, dijo. Yo me quedé quieta. ¿Usted la vio? Don Jacinto nos miró como si midiera si merecíamos la verdad. La vi, hace muchos años. La trajeron para restauración. No estaba completa. Tenía una grieta en la base, y algo escondido. Iván frunció el ceño. ¿Qué escondido? Don Jacinto bajó la voz. Un compartimento sellado. Como si la pieza fuera caja, no solo adorno. Tu abuelo no la quería por bonita, la quería por lo que guardaba. Se me enchinó la piel. ¿Y qué guardaba? Don Jacinto negó. No lo vi. Porque la que vino por la pieza fue Teresa. Iván respiró fuerte. ¿Mi mamá la recuperó? Don Jacinto chasqueó la lengua. No. La vino a buscar, porque alguien más la tenía. Se inclinó y soltó el nombre como si fuera maldición. Anselmo. Iván se quedó pálido. No. Sí. Anselmo Arriaga no, se perdió. Se escondió.
Y se llevó la fuente. Don Jacinto me miró a mí. ¿Quieres saber por qué te pidieron arrodillarte y ladrar? No es tradición de familia, es tradición de cárcel. Para ver si te sometes. Para ver si te rompen. Porque la mujer que no se rompe, hace preguntas. Me ardieron los ojos. Don Jacinto sacó una libreta vieja y la empujó hacia nosotros. Aquí está la pista. Lo último que supe, Anselmo se refugió cerca del río, en un lugar donde guardan cosas benditas. Un convento. Y no pregunten por él con su nombre completo. Pregunten por el Señor del Azul. Iván tomó la libreta como si pesara 1 tonelada. Yo tragué saliva. ¿Por qué nos ayuda? Don Jacinto se quedó mirando el piso un segundo. Porque vi a tu suegra una vez, y entendí que no era una mujer. Era un sistema. Y los sistemas solo caen cuando alguien se atreve. Yo respiré hondo, con el corazón golpeándome. Y antes de seguir, si te están gustando estas historias y quieres más guiones así, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene, se pone más oscuro y más fuerte. Salimos del taller con la libreta apretada en mis manos. Y yo sentía que íbamos directo a la boca del lobo. Pero esta vez, al menos, teníamos un mapa. El convento estaba a las afueras, en una zona donde las calles se hacen más silenciosas y el aire se siente distinto, como si la ciudad se quedara atrás. Llegamos temprano, con el cielo todavía gris. La puerta era de madera vieja. Tocamos. Una monja nos abrió una rendija. Su mirada era cansada. ¿Qué buscan? Iván habló con respeto. Buscamos al Señor del Azul. La monja se quedó inmóvil. Luego cerró la puerta. Pensé que nos iban a dejar afuera. Pero al minuto volvió a abrir. Pasen. Rápido. Nos llevó por un pasillo largo, frío, con paredes blancas. El silencio era pesado. Llegamos a una sala pequeña, con una mesa y un crucifijo. Ahí estaba un hombre mayor, con barba descuidada y ojos cansados. ¿Iván? Dijo, casi sin voz. Iván se congeló. Tío. ¿Anselmo? Yo sentí un impacto en el pecho. Era real. No era mito. Anselmo nos miró como si nos midiera. ¿Tu mamá te dejó venir, o viniste porque ya te cansaste de ser su perro? Iván apretó los puños. Vine por mi esposa. Vengo porque nos están casando. Anselmo soltó una risa sin alegría. Teresa siempre casa. Cuando no puede comprar, aplasta. Yo respiré hondo. Señor, necesitamos la fuente azul. El testamento. Anselmo me miró y su expresión cambió. Se le suavizó un poquito, como si viera algo que ya había visto antes. A ti te quisieron arrodillar. ¿Verdad? Yo asentí, sin hablar. Anselmo cerró los ojos un segundo. Entonces ya empezó lo mismo. Se levantó con dificultad y caminó hacia un armario de madera. Sacó una caja envuelta en tela. La puso sobre la mesa. Aquí está lo que buscan. Iván estiró la mano, pero Anselmo lo detuvo. No tan rápido. Esa fuente, no es solo cerámica. Desenvolvió la tela y apareció una pieza azul hermosa, antigua, con una grieta reparada en la base. Mi respiración se cortó. Anselmo señaló la reparación. Ahí. Ahí está el compartimento. Y ahí está lo que tu abuelo escondió, y lo que tu mamá mataría por borrar. Iván me miró. ¿Qué hay dentro? Anselmo bajó la voz. Una confesión. Un papel. Un nombre. Algo que prueba cómo empezó la fortuna de los Arriaga, y cómo Teresa se volvió lo que es. Antes de que pudiéramos preguntar más, se escuchó un ruido afuera. Un golpe seco. Luego otro. La monja entró corriendo, pálida. Señor Anselmo, vienen por usted. Mi estómago se hundió. Anselmo se quedó quieto, como quien ya lo esperaba. Teresa no perdona. Iván agarró la caja. Vámonos. Pero al salir al pasillo, vimos a 2 hombres. Grandes. Uno con cara de pocos amigos. El otro con una sonrisa fea. Y al fondo. Berenice.
¿De verdad pensaron que no los iba a seguir? Dijo, con una calma enferma. Gracias por traerme con Anselmo. Mi mamá va a estar feliz. Iván se puso delante de mí. Quítate. Berenice hizo una seña. Los hombres avanzaron. Todo pasó rápido. Iván intentó proteger la caja, uno de los hombres lo empujó, yo grité, la monja intentó intervenir, y en el forcejeo, Iván cayó, golpeándose la pierna contra el suelo. Berenice se acercó y me sonrió. Dame la caja, Valeria. Yo la apreté contra mí. No. Entonces lo lamento. Y uno de los hombres levantó el brazo como para pegarle a Iván. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Solté la caja. Berenice la tomó como trofeo. Así me gusta. Obediente. Se dio la vuelta y salió con los hombres. La monja cerró la puerta del convento con seguro. Temblaba. Iván estaba en el suelo, respirando fuerte, con el dolor en la cara. Yo me arrodillé junto a él. Iván. Estoy bien, mintió. Pero. Vale, se la llevó. Yo miré la puerta cerrada. Mis manos temblaban. Anselmo se acercó despacio y me puso algo en la palma. Era pequeño. Frío. Una llave. No se llevó todo, susurró. La caja tiene cerradura interna. Ella no sabe. Esa llave abre el compartimento oculto, pero solo si recuperan la fuente. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia. ¿Y cómo la recuperamos? Anselmo me miró, serio. Provóquenla. Berenice no sabe ganar sin presumir. La va a mostrar. Y cuando lo haga, ustedes van a estar listos. Regresamos con el cuerpo temblando, no por cansancio, sino por coraje. Iván cojeaba un poco. Yo quería llorar, gritar, romper algo, pero no podía darme ese lujo. Porque ahora ya era claro. Berenice no quería solo la herencia. Quería vernos caer. Y Teresa. Teresa quería que Iván quedara solo, controlable, obediente. Fue Iván quien dijo el nombre que yo no conocía bien. Necesitamos a alguien dentro de la familia, que odie a mi mamá. ¿Existe alguien así? Pregunté, sin esperanza. Iván soltó una risa amarga. Sí. Mi prima Camila Arriaga. Me explicó rápido, Camila había sido la vergüenza de la familia por denunciar cosas. Por abrir la boca. Teresa la expulsó, le cerró puertas, la borró. Si alguien sabe cómo se mueven, dijo Iván, y no les tiene miedo, es ella. La buscamos. No fue fácil. Pero don Jacinto nos había dado un dato, Camila trabajaba restaurando cerámica en un taller pequeño. Cuando la vimos, entendí por qué Teresa la temía. Camila tenía mirada firme, manos manchadas de esmalte y una postura de, a mí no me dobla nadie. ¿Y ahora sí me buscan? Dijo en cuanto vio a Iván. Qué casualidad. Cuando te convenía, eras hijo perfecto. ¿Qué pasó? ¿Tu mamá te quiso cortar la correa? Iván bajó la mirada un segundo. Me quiso romper a mí y a Valeria. Camila me miró de arriba abajo, sin desprecio, más bien con curiosidad. ¿A ti te pidieron el ritual? Yo asentí. Camila cerró los ojos, como si ese dato confirmara algo. Entonces ya empezó la etapa 2. ¿Etapa 2? Pregunté. Camila soltó el aire. Primero humillan. Si no te humillas, te amenazan. Si no te rindes, te quitan el piso legal. Te hacen ver como loca. Como interesada. Como peligrosa. Me señaló el anillo, ¿traes el anillo que te dieron? Yo lo miré, confundida. Sí. Camila se acercó. Quítatelo. Revisa adentro. Yo lo hice. Me lo quité con dedos temblorosos. En el interior había un grabado que yo nunca había leído con atención. No decía nuestros nombres. Decía, Eusebio y Teresa. Sentí náusea. Iván se quedó helado. Esa costumbre, pensé que ya no la hacían, murmuró. Camila soltó una risa seca. Claro que la hacen. Es su manera de marcar a la esposa.
como si fueras propiedad heredada. Y si te lo pusieron, es porque ya te quieren dentro del sistema. Yo apreté el anillo. No. No me van a marcar. Camila se cruzó de brazos. Entonces escúchame bien, Berenice va a presumir la fuente. No aguanta. Y Teresa también. Les encanta tener el control en la cara de los demás. Vamos a hacer que la enseñen, en un lugar y a una hora que nos convenga. ¿Cómo? Pregunté. Camila sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa peligrosa. Con el ego. El ego es el peor vicio de esa familia. Esa misma noche, Camila subió una historia en redes desde una cuenta vieja donde todavía tenía contactos de la familia. No dijo Arriaga, ni fuente, ni nada directo. Solo una frase. Cuando alguien presume una victoria robada, tarde o temprano se le cae en las manos. Una hora después, me llegó un mensaje de número desconocido. ¿Quién te crees para hablar? Si quieres ver la fuente, ven mañana. Sola. Sin Camila. Sin policía. Ve. Me temblaron las manos. Iván quiso contestar. Camila lo detuvo. No. Si contestas tú, se sienten atacadas. Si contesta Valeria, se sienten superiores. Me miró. ¿Te animas? Tragué saliva, pero asentí. Respondí. Voy. Pero si me haces una trampa, la gente se va a enterar de todo. Berenice contestó casi de inmediato. Ja. La gente cree lo que mi mamá quiere. Mañana a las 5. En la casa. Y trae una sonrisa, Valeria. ¿Que te vas a despedir de tu herencia? Al día siguiente entramos a la casa. Pero no como antes. Camila se quedó afuera, cerca, con el celular listo, grabando desde un ángulo discreto. Iván entró conmigo, aunque Berenice dijo, sola. Porque ya no íbamos a obedecer reglas ajenas. Berenice nos esperaba en el salón, con la fuente azul puesta sobre una mesa, como reina en trono. Teresa no estaba a la vista, pero yo sentía su presencia. Como si nos mirara desde un rincón. Berenice sonrió. Mírenla. Bonita, ¿no? Acarició la cerámica con guantes. Lo que te faltó a ti fue colmillo. Yo respiré hondo. ¿Y el compartimento? Solté, directo. Berenice parpadeó. ¿Qué? La base, dije. Ahí hay algo. Berenice se burló. Puras fantasías. Eso lo inventó Anselmo para sentirse importante. Yo di un paso, sin dejar de mirarla. Pues ábrelo. Berenice se rió. ¿Y para qué? ¿Para que digas que ganaste? Se acercó a mí. Ya perdiste, Valeria. Y cuando pierdas la herencia, Iván va a volver aquí, conmigo y con mi mamá. Iván apretó los puños. No hables de mí como si fuera objeto. Berenice lo ignoró. Me miró a mí, con ojos brillando de odio. ¿Sabes qué es lo que más me gustó de ayer? Ver tu cara cuando te pedimos arrodillarte. Porque ahí entendiste que tú no mandas aquí. Tú solo entras, si te dejan. Yo la miré sin bajar la vista. ¿Y sabes qué entendí yo? Mi voz salió tranquila. Que tú vives para complacer a tu mamá. Que si ella te pide que te lances al fuego, tú te avientas. Berenice se puso rígida. Cállate. Porque tienes miedo, seguí. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que cuando ya no sirvas, te tiren. Berenice me levantó la mano, como si fuera a pegarme. Pero se detuvo. Y en ese segundo, vi a Teresa aparecer en el arco del pasillo. ¿Qué está pasando? Preguntó Teresa, suave. Berenice tragó saliva. Nada, mamá. Solo, vine a mostrarles. Teresa se acercó, miró la fuente con satisfacción. Luego me miró a mí. Valeria, ya viste. Ya no tienes nada que buscar. Puedes irte con dignidad, si es que te queda. Yo respiré y saqué la llave que Anselmo me dio. La levanté. Entonces díganme, ¿por qué mi tío Anselmo guardó esto? El rostro de Teresa cambió. Un parpadeo mínimo. Pero lo vi.
Teresa intentó disimular. No sé de qué hablas. Berenice me arrebató la llave con rabia. ¡Ay, ya! Puras mamadas. Y sin pensar, se inclinó sobre la fuente, golpeó la base buscando el compartimento, como si fuera juguete. Yo grité. No. Pero Berenice, impulsiva, fuerte, violenta, levantó la fuente y la azotó contra el borde de la mesa. El sonido fue seco, brutal. La cerámica se rompió. Pedazos azules volaron. Yo me quedé paralizada. Iván también. Teresa dio un paso atrás. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Entre los pedazos, cayó un cilindrito envuelto en tela oscura. Un compartimento oculto. Berenice se quedó helada. Teresa se acercó, y por primera vez la vi perder la calma. Agárralo. Ordenó. Berenice se lanzó, pero yo fui más rápida. Metí la mano entre los pedazos, me corté tantito los dedos, pero lo tomé. Iván se puso delante de mí. Teresa me miró con un odio frío. Dámelo, Valeria. Yo apreté el cilindro. ¿Qué es? Teresa estiró la mano. Dámelo. Y ahí, en su voz, no había familia. No había tradición. Había desesperación. Yo tragué saliva, y lo entendí. Esto era lo real. No la fuente. No la herencia. Sino lo que guardaba dentro. Y cuando empecé a desenrollar la tela. Teresa sonrió de golpe. Pero no fue una sonrisa bonita. Fue una sonrisa de, ya te tengo. Iván, dijo, suave. Si tu esposa abre eso, te juro que vas a perder más que una herencia. Yo miré a Iván. Iván me miró a mí. Y supe que el siguiente paso iba a definirlo todo. Porque si lo abríamos, destapábamos el infierno. ¿Y si no lo abríamos? Teresa ganaba. Teresa me miraba como si yo tuviera dinamita en las manos. La fuente, hecha pedazos sobre el mármol, parecía un accidente, pero no lo era. Era un símbolo, la máscara de esa familia se acababa de romper, igual que la cerámica. Yo tenía el cilindro apretado entre los dedos, el corazón rebotándome en el pecho. Iván estaba frente a mí, como un muro, y Berenice respiraba agitada, con la cara descompuesta por el impulso que acababa de cometer. Teresa dio un paso lento. Dámelo, Valeria. Su voz no era un pedido. Era una orden. Yo tragué saliva. ¿Qué es? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta en el fondo, era algo que ella no quería que viera la luz. Teresa sonrió con esa frialdad que me daba escalofrío. Si lo abres, Iván pierde más que una herencia. Iván, sin voltear, habló bajito, pero firme. No me amenaces con cosas que tú misma fabricas, mamá. Teresa lo miró como si lo odiara. Hijo, todavía no entiendes con quién estás jugando. Y ahí fue cuando sentí esa frase como un anzuelo, todavía no entiendes. Como si ella supiera algo de Iván que ni Iván sabía. Como si tuviera un botón para apagarlo. Mi mano tembló. El cilindro era pequeño, envuelto en una tela oscura, amarrado con un hilo, que no era hilo. Era un mechón de cabello canoso trenzado. Me dio asco. Y también me dio más coraje. Vale, Iván habló sin voltearme a ver. Si quieres abrirlo, ábrelo. Yo estoy contigo. Teresa alzó la voz, por primera vez perdiendo el control. No. Ni se te ocurra. Berenice dio un paso hacia mí, y su cara cambió, ya no era burla, era pánico. Valeria, dámelo. Ya. No sabes lo que estás haciendo. Eso me confirmó todo. Si ellos tienen miedo, es porque la verdad les quema. Yo respiré. Y lo abrí. Con dedos cuidadosos desaté el mechón trenzado y desenrollé la tela. Dentro no había un tesoro. No había joyas. No había oro. Había dos cosas. Un sobre viejo, amarillento, con un sello rojo quebrado. Una memoria pequeña, un dispositivo negro, como de grabación. Iván se quedó quieto, como si el aire se hubiera congelado. Teresa se lanzó hacia mí. Dame eso. Pero Iván se movió rápido y la detuvo con el brazo. Ni un paso más.
Teresa lo miró con un odio que ya no disimulaba. Berenice temblaba. Yo abrí el sobre. Y lo primero que vi fue una carta escrita a mano, con tinta corrida, como si alguien hubiera llorado encima. Arriba decía: si estás leyendo esto, hijo, es porque tu mamá no pudo quemarlo. La letra no era de Teresa. Iván la reconoció al instante. Lo supe porque su cara se deshizo. Es la letra de mi papá, susurró, con la voz rota. Yo sentí que el piso se me iba. Iván nunca hablaba de su papá más allá de murió cuando yo era joven. Nunca. Como si ese tema tuviera alambres. Leí en voz alta, con la garganta apretada. Iván, siempre te dije que fueras fuerte, pero nunca te dije por qué. Tu abuelo Eusebio hizo cosas que nadie debió callar. Tu mamá aprendió a callarlas. Y después aprendió a hacerlas. Teresa empezó a respirar raro. Como si le faltara aire. Yo seguí, sintiendo que cada palabra era un golpe. Yo no morí por un problema del corazón. Yo empecé a hacer preguntas. Y cuando empecé a hacer preguntas, tu mamá me quiso apagar. Iván dio un paso hacia adelante, pálido. Mamá, ¿qué es esto? Teresa intentó reír, pero le salió feo. Una carta de un hombre débil. Tu padre era un cobarde. Iván apretó los dientes. ¿Qué me estás escondiendo? Yo seguí leyendo, con las manos frías. En esa fuente, Anselmo escondió la prueba. No por el dinero. Porque Eusebio manchó esta familia con sangre. Y tu mamá sigue limpiando con más sangre. Se me enchinó la piel. Y entonces encontré la parte que hizo que Berenice se llevara la mano a la boca. Teresa no es hija de quien dice ser. Teresa sabe que su origen es la llave de todo. Y por eso humilla. Por eso somete. Por eso, marca, a las nueras. Porque si no controla a los demás, la verdad la destroza. Yo levanté la vista. Teresa estaba blanca. Berenice parecía a punto de desmayarse. Iván susurró. ¿Qué significa eso? Teresa gritó, como un animal acorralado. Ya basta, deja de leer. Y ahí fue cuando Berenice se aventó. No a mí. Al papel. Intentó arrebatármelo. Forcejeamos. Iván quiso intervenir. Y en esa confusión, Teresa hizo algo peor. Sacó el celular y marcó. Mauricio, dijo, con voz temblorosa pero venenosa. Ahora. Trae a los de seguridad. Que los saquen. Yo sentí un golpe de adrenalina. Esto pasa, descubrimos la carta. Pero luego esto, Teresa activa su sistema. Luego esto, si nos quedábamos ahí, nos desaparecían del mapa. Iván me miró, y fue una mirada de no te suelto. Vale, agarra todo. Metí la carta en el sobre. Me guardé el dispositivo negro. Y sin pensarlo, corrimos. Pero antes de llegar a la puerta, escuchamos el sonido de los seguros eléctricos cerrándose. La casa se cerró. Como cárcel. Teresa sonrió, recuperando su control. Nadie sale. Berenice nos miraba con terror. Mamá, no. Cállate, le escupió Teresa. Tú ya hiciste suficiente estupidez rompiendo la fuente. Se escucharon pasos pesados en el pasillo. Hombres. Teresa levantó la barbilla, triunfante. Ahora sí, Valeria, ahora sí vas a entender que aquí las cosas se hacen como yo digo. Yo apreté el sobre y el dispositivo. Iván se puso delante de mí, con los ojos fríos. La diferencia, mamá, es que ya no tengo miedo. Teresa se burló. Ah, ¿no? Y en ese instante, una alarma sonó afuera. Un escándalo. Gente gritando. Teresa parpadeó, confundida. La puerta principal retumbó con golpes fuertes. Y una voz conocida, fuerte, gritó desde afuera. Abraham, policía. Teresa se quedó tiesa. Berenice se quedó helada. Iván volteó hacia mí, sorprendido. Y yo entendí, Camila. Camila, la desterrada, la que odiaba el sistema, había hecho lo que Teresa nunca esperaba, llamar al único lugar donde su apellido no compraba todo.
Los hombres del pasillo dudaron. Teresa se fue hacia la ventana, miró. Y su cara cambió. Porque afuera no había un policía. Había patrullas. Había vecinos mirando. Había ruido. Había atención. Y Teresa odiaba la atención cuando no la controlaba. Iván se acercó rápido a una puerta lateral. Era la misma por donde entraban los empleados. La jaló. Estaba cerrada, pero no con seguro eléctrico. Con candado. Iván miró alrededor. Vio el mueble viejo, lo empujó, sacó una barra de metal decorativa, y con un golpe seco reventó el candado. Vámonos. Corrimos por el pasillo como si la casa se estuviera cayendo encima. Atrás, Teresa gritaba. No, no, regresen. Berenice chillaba. Mamá, espérate. Pero ya era tarde. Salimos por la puerta trasera al patio, y ahí estaba Camila, con el celular en la mano, grabando, y un policía hablándole. Vámonos al coche. Gritó Camila. Ya lo tengo todo grabado, todo. Teresa apareció en la puerta trasera, furiosa, intentando cruzar, pero en ese momento la policía entró por el frente. La escena se volvió un caos. Teresa, por primera vez, no pudo controlar la narrativa. Porque la narrativa estaba en video. En voces. En testigos. En la calle. Y eso, para ella era el fin del mundo. La pieza final. Esa misma noche, ya en un lugar seguro, con Camila a nuestro lado, le entregamos al abogado que nos asignaron la carta y el dispositivo. ¿Qué es esto?, preguntó el abogado. Iván tragó saliva. La prueba de que mi familia ha vivido de destruir gente. El dispositivo, cuando lo revisaron, no era solo una memoria. Era una grabación. Una grabación vieja, guardada por Anselmo. Una conversación. La voz de Teresa, y la voz del papá de Iván. Y aunque a mí se me partía el alma escucharlo, también supe que era justicia. Teresa, en la grabación, decía una frase que me heló. Si sigues preguntando, te voy a callar como te calló Eusebio. Esa frase sola, era un disparo. Camila se tapó la boca, con lágrimas. Iván se quedó viendo el piso, con la cara dura, como si por fin hubiera entendido por qué su infancia se sentía como prisión aunque él no supiera nombrarlo. Y entonces, el abogado nos miró y dijo: con esto, podemos abrir investigación. Y con el broche micrófono que me mencionan, podemos probar vigilancia ilegal. Y con el intento de intoxicación, esto escala. Yo saqué la bolsita donde guardaba el broche. Aquí está. Iván agregó. Y mi anillo, el que me pusieron, lo sacó y lo dejó sobre la mesa. Dice Eusebio y Teresa por dentro. El abogado lo tomó con cuidado. Esto no es tradición. Esto es control. Yo asentí, respirando por fin. Esto pasa, intentaron humillarme. Pero luego esto, intentaron drogarnos. Luego esto, nos rastrearon. Luego esto, nos cerraron la casa como cárcel. Pero luego esto, la verdad salió. Y cuando sale, ya nadie la regresa al cajón. El último mensaje de Teresa. 2 días después, me llegó un mensaje de un número desconocido. No era Berenice. Era Teresa. Solo decía: te voy a quitar todo. Yo miré la pantalla. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí algo distinto. Paz. Porque entendí algo simple. Teresa solo podía quitarme cosas si yo seguía entrando a su juego. Así que contesté con una sola línea. Ya no estoy en tu casa. La bloqueé. Y apagué el celular. Lo que pasó con Berenice. Berenice intentó salvarse diciendo que ella no sabía nada, que todo era culpa de su mamá, que ella solo seguía tradiciones. Pero las tradiciones se terminan cuando alguien se atreve a decir, esto está mal. Camila declaró. Anselmo, desde el convento, aceptó dar testimonio. Y lo más fuerte fue esto. Cuando Teresa vio que todo se venía abajo, quiso usar a Berenice de escudo. Y Berenice, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que para su mamá, ella también era desechable. No te voy a mentir, no sentí lástima. Sentí tristeza. Porque esa es la tragedia de las familias enfermas,
Destruyen incluso a los que creen que están ganando. El cierre. Un mes después, Iván y yo firmamos un documento que para mí valió más que cualquier herencia. Un papel donde él renunciaba a cualquier vínculo económico con esa casa. Y yo renunciaba a cualquier necesidad de ser aceptada. Nos mudamos. Comenzamos de cero. Y algo se acomodó por dentro, esa sensación de me tengo que aguantar, se fue. ¿Por qué no? No me tengo que aguantar. No me tengo que arrodillar. No tengo que ladrar. Si una casa necesita humillación para llamarse familia, entonces no es familia. Es jaula. Y yo nací para vivir, no para obedecer. Si llegaste hasta aquí, de verdad gracias por escuchar mi historia. Suscríbete si te gustó el contenido y sobre todo, te invito a ver mi lista de reproducción de contenido, mis playlists de videos, porque ahí tengo más historias intensas, reales y con giros que te dejan pensando, y te prometo que la siguiente también te va a enganchar.